yo dividiría en dos el tipo de experiencias. Uno sería respecto de la organización y otra respecto de una experiencia académica. En cuanto a la primera, en cuanto a la organización, me parece que estamos teniendo una experiencia muy agradable respecto de la organización de prácticamente 5 eventos, 4 de ellos que se están desarrollando a partir del martes y que nos deja una enseñanza grande en cuanto al, porque tenemos que conjuntar bastantes profesores, bastantes especialistas, muchos intereses respecto de la educación y eso no es fácil organizarlo. Entonces, me parece que el trabajo en cuanto a la organización, la experiencia que nos deja la organización, pues está siendo bastante fructífera. 5 eventos en una semana, se dice fácil, pero me parece que no son tan fáciles tampoco de organizar. En cuanto a la experiencia, en cuanto a la organización, me parece que hemos aprendido muchísimo. En cuanto a lo académico, también hay experiencias que son bastante rescatables. Es interesante escuchar el discurso que tienen los especialistas en los distintos paneles que se están desarrollando, en las conferencias que se están desarrollando, también el discurso que tienen las propias autoridades respecto de la educación y sobre todo la incorporación de la tecnología, la ciencia dentro del aula. Pero también cuando uno va a las mesas de trabajo, también encuentra un discurso interesante que no necesariamente, o no siempre por lo menos, se alcanza a ver o a observar que están en la misma sintonía con los otros actores de la educación. Y eso me parece, más allá de problemático, interesante, porque entonces nos pone un reto distinto, cómo empatar esos discursos distintos que se tienen, por un lado en la academia, por un lado con las autoridades y por otro los profesores, que son los actores quizá más inmediatos en la educación. Entonces, bueno, en esos dos rubros yo dividiría las experiencias. Eso también es un punto interesante rescatar, la participación de distintas universidades, incluso se pudiera pensar de distintas enfoques y sistemas, incluso hasta a veces sistemas educativos. Eso también puede ser rescatable en las experiencias que estamos teniendo. Es bonito ver como lo que nos une finalmente es la educación, convencidos todas las universidades y todos los convocantes, incluso de otros países, como es el caso de Nicaragua, convencidos de que la educación es un buen camino para que un país se logre desarrollar. Eso sí me parece también bien interesante. En ese sentido, no nos sentimos solos como país, estoy hablando, incluso ni siquiera tampoco como institución. Es siempre reconfortante ver que existen universidades dentro del interior de la República que están comprometidas con la educación como una alternativa viable, una buena alternativa para superar todos los problemas que nos aquejan como país. Rescato eso, los países en general me parece, sobre todo los países de Latinoamérica, que creo yo que tenemos unos problemas muy semejantes. Lo decíamos en la jornada el lunes pasado, bueno, lo decían los especialistas, hay problemas muy similares en América Latina que tenemos y que me parece que la vía es la educación. Eso fue interesante también rescatar. Sí, sin duda, creo yo, a mí me parece que si la educación no tiene ese aspecto de responsabilidad, difícilmente pudiera concebirse hacer una educación seria, un sistema educativo serio. Si la educación no trabaja para responsabilizarse de su propia sociedad,
creo yo que no tendríamos una solidez en cuanto a la educación. La responsabilidad social me parece que va inmersa en la educación. Creo yo que como institución o como cualquier institución educativa tenemos una gran responsabilidad, sobre todo para ser mejores ciudadanos. Lo decían o lo dicen en varias conferencias, en varias mesas de trabajo, que el discurso que se tiene que dar o que tiene que dar dentro del aula, tanto autoridades, profesores, siempre va hacia formar a los futuros ciudadanos de una sociedad. Creo yo que la responsabilidad es muy grande que tenemos como institución. Yo insisto que si dentro de la educación o dentro de un sistema educativo no se pone énfasis en la responsabilidad que tenemos como educadores, como formadores, me parece que entonces estamos fallando en cuanto a la educación. Yo creería que las estrategias que podemos nosotros implementar como institución se deben hacer en distintos, llamémosle así, como estratos o distintos momentos. No solo el innovador inmediato es el profesor. Creo yo que en este sentido la innovación tiene que ir encauzada desde la propia administración, de los que administramos o de los que administran la educación, un sistema educativo. Es cierto que la innovación en su primera definición puede entenderse como algo nuevo, pero creo yo que si esta innovación, y algunos autores incluso lo dicen, hace el día de la inauguración, un panelista lo decía, la innovación tiene también que tener parte incluso de la responsabilidad de la que hablábamos hace un momento. Si la innovación es aislada, es en el espacio, en el tiempo, donde un profesor únicamente cambia su manera de enseñar, me parece que ese sí puede ser un cambio, pero que no trasciende. Yo creo que la parte de la innovación educativa, o debemos buscar que la innovación tenga un impacto general, tenga un gran impacto en la sociedad. Como institución creo que tenemos esa responsabilidad, que las innovaciones que se estén haciendo de manera aislada, logremos conjuntarla. Y en ese sentido, la responsabilidad para hacer una innovación importante no solo recae en unos actores muy visibles que son generalmente los profesores, tiene que ser desde los que administran la educación, y todos los agentes en la educación tenemos nuestra parte importante que hacer para que la innovación sea visible, pero que sea una innovación grande, sobre todo con un impacto social. Sí, yo creo que sí, tiene que ser el uso de las tecnologías, de cualquier tecnología. Me parece que finalmente sí son los medios, son medios para lograr innovaciones. Ahora bien, cierto es que desafortunadamente en un sistema educativo como el nuestro, y también ahora tratando de recuperar algunas experiencias de los panelistas de diferentes países que estamos teniendo oportunidad de escuchar, no siempre la educación es homogénea, y aquí es donde la tecnología se puede pensar que se convierte en un fin, pero me parece que sería un error si consideramos que la tecnología sea un fin. Me parece más que la tecnología debe servir como un medio para los fines que tiene toda educación, que es formar a las futuras generaciones. Sí, en ocasiones algunos confiesan que no saben si asistir a una o a otra. Es cierto que estas disyuntivas a las que se presenta el profesor, pues son propias de una organización de tantos eventos en tan poco tiempo. Pero también se admite, bueno, por lo menos en algunos comentarios de pasillo, se admite que esta transversalidad de la que hablas
la han sentido bastante fructífera. Vamos, en particular, cuando hay un congreso que habla de derechos humanos y su relación con las TIC, y hay otro de investigación educativa, si se hacen en momentos aislados, a lo mejor no se encuentra una relación entre ellos, entre derechos humanos e investigación educativa y su relación con las TIC. Pero en el momento en el que se encuentran en una sola semana, hay quizá más puntos de encuentro que los profesores, algunos profesores, sí lo vieron favorable, lo vieron incluso hasta útil, incluso para algunos novedoso, el hecho de que, por ejemplo, las TIC permitan que algunas partes más bien que los derechos humanos se vean fortalecidos, que no exista discriminación por el hecho de estar a distancia, y cosa que lo presencial sí permite que exista esta discriminación. Estos detalles, algunos profesores lo alcanzaron a ver, cosa que hubiera sido difícil si se organiza el foro de derechos humanos en un mes y en otro mes distante el foro de investigación educativa. Por ejemplo, me parece que la experiencia es rica en ese sentido y bueno, hay distintas experiencias, pero en general favorables. Yo más que decir lo que faltó, me parece que es lo que hay que hacer. En un futuro, digo, todo lo que hace el ser humano siempre es perfectible y todos somos perfectibles y nuestras acciones también lo son. Yo creo que hay que aprovechar las experiencias que tenemos o que estamos teniendo en este momento para fortalecer y ver estos congresos, estos eventos académicos como una manera de formar a los investigadores, que no sean eventos. Eso sí lo creo, que este trabajo se puede hacer no solo para los siguientes eventos, no solo para los que van a ocurrir el año siguiente, sino para los que van a ocurrir en 20 años o durante 20 años. Transformar el sentido de estos eventos, que no sean eventos académicos aislados que suceden en un espacio y un tiempo específicos, sino que realmente transformen y formen a los investigadores o a los futuros investigadores o a los profesores que son los principales actores de estos eventos. La naturaleza de los eventos me parece que sí es necesario pensarla, analizarla, para que sean eventos que formen también. No solo que vengan a compartir experiencias, que de por sí es útil, sino que también transformen su modo de pensar a los principales actores que son los profesores. Soy de los muchos que piensan que la educación sí es, no el camino, pero eso es uno de los caminos que nos pueden llevar a desarrollarnos como país, como institución educativa, y yo creo que estos eventos son importantes, debemos darle la importancia, y creo yo que tendríamos que creer en la organización como parte del comité organizador, que lo que estamos organizando va a repercutir en las futuras generaciones.